Francia no tiene un gobierno en propiedad. Después de que el primer ministro Gabriel Attal le presentara su carta de renuncia y la de todo su gabinete al presidente Emmanuel Macron, el mandatario la aceptó. Sin embargo, Attal continuará como premier hasta que se forme un nuevo gabinete y se encargará solo de asuntos de actualidad, un tema particularmente importante con la realización de los Juegos Olímpicos en París, que comienzan el 26 de julio. De otro lado, el nuevo Frente Popular, que reúne a varios grupos de izquierda y que obtuvo la mayor cantidad de escaños para la Asamblea Nacional, propuso a su candidato a la presidencia del Legislativo. Se trata del comunista André Chassaigne. Logrará tener el respaldo del Legislativo francés en la votación del 18 de julio. ¿Y hasta cuándo habrá un gobierno interino en el país? Ese es el tema del debate de hoy y para eso desde la capital francesa está Guillaume Ascari, analista político y periodista. Y en Madrid se encuentra y se conecta con nosotros Waya Quiviller, profesora de Gobernanza Global de la Escuela Política, Economía y Asuntos Globales de la Universidad IE y directora ejecutiva de la Iniciativa sobre Relaciones Transatlánticas. Gracias a los dos por acompañarnos y también gracias a nuestra audiencia. Los invito a que dejen sus comentarios con el hashtag #eldebatef24. Este programa también lo pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Guillaume Ascari, gracias por conectarse aquí con nosotros. Comencemos por entender en qué situación se encuentra en este momento el gobierno francés sin tener un primer ministro como tal. Bueno, muchas gracias por la invitación. El gobierno francés se encuentra a menos de 10 días de los Juegos Olímpicos. Eso es un hecho, es una realidad y va a tener que seguir así durante todos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. O sea, es el deseo del gobierno de encargarse de al menos de los asuntos de actualidad y, como lo dijo usted, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos hacen parte de esos asuntos de actualidad. Seguro tenemos una Francia ahora sin primer ministro de manera simbólica porque al final dimitió, pero quedan al final trabajando. Si mañana pasa algo en Francia, van a ser ellos que van a trabajar el objetivo por el gobierno es que bueno, pasamos también después momentos difíciles en Francia a un momento de alegría con esos Juegos Olímpicos. Usted creo que menciona el punto más importante para entender qué está pasando y es que en este momento el primer ministro puede tener esos asuntos de actualidad. Le quiero preguntar sobre este tema y también darle la bienvenida al debate a Waya Quiviller. Gracias por acompañarnos. ¿Qué significa puntualmente esto de asuntos de actualidad? ¿Qué es lo que puede hacer Attal por ahora? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, un placer estar con ustedes. Pues la verdad es que Gabriel Attal puede hacer poca cosa, solamente el día a día, estos asuntos diarios, no puede hacer cosas que tengan envergadura política o legal. Entonces, gestiones cotidianas, por ejemplo, o gestiones importantes como ha dicho Guillaume, los Juegos Olímpicos, pero nada que tenga que ver con un juzgamiento político o una dimensión legal, porque él ya no tiene poder y su gobierno tampoco. ¿Y qué significa entonces, Guillaume, que no haya ninguna dimensión legal? ¿Significa entonces que el presidente, por ejemplo, Macron, no puede presentar ningún proyecto de ley a la Asamblea? Exactamente, significa que actualmente, o sea, primero estamos pendientes de saber cuáles van a ser los vicepresidentes y la presidente o el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces estamos en una recomposición del paisaje político al nivel de la Asamblea Nacional, después unas elecciones, después una campaña que fue muy dura por cada parte, por cada partido, y ahora es seguro, o sea, también vamos a hablarle seguro en un rato, me imagino, pero hay este tema de la Asamblea Nacional que es muy importante porque va a permitir de saber un poco las líneas de un próximo gobierno. Pero por el momento la prioridad es elegir una persona, un presidente de la Asamblea Nacional que lo vamos a saber muy pronto. Y mientras no haya un primer ministro, Waya, ¿qué tanto tiene atadas las manos el gobierno de Macron precisamente por no tener esta dimensión legal?
Pues la verdad es que no puede hacer nada. No puede hacer, si quisiera pasar, por ejemplo, los presupuestos que se supone que se van a hacer en septiembre, si fuese ahora, no lo podría hacer. No puede hacer nada, no puede pasar ninguna ley, no puede proponer ninguna ley. Ahora está todo paralizado. Y la verdad es que es la primera vez que están en esa situación. Bueno, no es la primera vez, pero la última vez solamente duró 9 días. Y yo creo que esta situación va a prorrogarse y va a durar mucho más de 9 días. Entonces estamos en una situación bastante inédita en Francia. Es una situación que puede ser común en otros países europeos. Otros países europeos sí que han tenido este problema de poder estar sin gobierno, pero en Francia es una cosa totalmente nueva, inédita, y estamos entrando en un periodo muy, muy, bueno, de mucha incertidumbre, la verdad. ¿Y por qué cree usted que puede demorarse más de 9 días? Algunas estimaciones hablan de meses. ¿Cuál es la dificultad para elegir a este nuevo gabinete? Bueno, primero es el primer ministro. Y yo creo que vamos a hablar de esto ahora, pero el tema es que yo creo que va a ser extremadamente difícil ponerse de acuerdo en un primer ministro que luego tiene que crear y armar este nuevo gobierno. Es que entre ellos, por ejemplo, el Nuevo Front Popular, el NFP, no se ponen de acuerdo en la propuesta de un candidato. Entonces, si ya entre ellos no se ponen de acuerdo, imaginaros luego las negociaciones con los dos otros bloques, porque al final la Asamblea Nacional está ahora dividida entre 3 bloques de casi igual tamaño, que es una cosa totalmente inédita en Francia. Y entonces estos 3 bloques tienen que ponerse de acuerdo en la persona del primer ministro. Al final será la decisión de Macron. Macron es el que nombra al primer ministro, pero por supuesto necesita el apoyo de los otros bloques. Así que yo lo veo muy complicado y yo creo que al final quizás Gabriel Attal se va a quedar mucho más tiempo de lo esperado. Ya veremos. ¿Y qué implicaciones tiene esta prolongación de un gobierno de transición, Guillaume, en plenos Juegos Olímpicos? Bueno, como lo dijo mi colega, creo que es de encontrar un momento de reflexión, tanto por los partidos que tanto por Emmanuel Macron, y de encontrar una persona también, una personalidad política capaz de sobrevivir a un voto de confianza en el Parlamento. Y eso va a durar mucho tiempo. Es lo que se decía justamente todo el mundo, hasta en los partidos políticos, lo decían acá y otros analistas, que decían que podía durar hasta el mes de septiembre, porque al final tanto la coalición de izquierda como la coalición de centro, que como la coalición o partidos republicanos o la coalición de agrupación nacional y de sus aliados, no, tienen que encontrar un consenso, pero la decisión final es Emmanuel Macron que lo va a tomar. Entonces, eso va a tomar mucho tiempo y Emmanuel Macron ahora quiere, después esos momentos políticos, sobrepasar un poco el tema político para pasar a un momento, digamos, de juegos, porque en Francia estamos a menos de 10 días de los Juegos Olímpicos y de la ceremonia y al final en el ambiente tanto político y en la sociedad no se siente tanto que estamos en pocos días a un gran evento que seguro será inscrito en la historia de Francia. Y la dificultad de ese consenso no solo será en la Asamblea Nacional para elegir el presidente del legislativo, quien sería también el primer ministro francés, sino que la falta de consenso ha partido precisamente de esos bloques políticos que usted menciona. De hecho, el nuevo Frente Popular fue casi que el último bloque político en presentar su candidato a primer ministro, que se trata precisamente de André Chassaigne, como lo hemos dicho. Y en este momento, además, hay una disputa dentro de ese nuevo Frente Popular, porque la Francia insumisa y los socialistas, que son los dos grupos políticos que obtuvieron más escaños dentro de ese bloque del nuevo Frente Popular, ninguno de ellos fue el que nominó y postuló al primer ministro, sino que finalmente sale de los comunistas. Guaya, ¿cómo explicar esto? Primero, André Chassaigne sería el candidato para presidente de la Asamblea Nacional, no primer ministro. El Nuevo Front Popular no ha conseguido hasta la fecha
ponerse de acuerdo en un candidato para primer ministro, pero sí, milagrosamente se han puesto de acuerdo en un candidato para la presidencia de la Asamblea Nacional, que es un rol mucho más simbólico, bueno, importante, pero obviamente no es presidente de gobierno, es presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, es un rol mucho más representativo y yo creo que por eso se han puesto de acuerdo o lo han conseguido. Y han elegido a André Chassaigne, que es un comunista, que es un diputado de la Asamblea Nacional Francesa desde el 2002. Es un diputado muy respetado, con muchísima experiencia. Y yo creo que se han puesto de acuerdo porque es una persona que todo el mundo respeta, que todo el mundo admira. Y los socialistas, tanto como LFI, la France Insoumise, y los ecologistas se han puesto de acuerdo, porque yo creo que este hombre es un hombre que consigue unir más que dividir, y que también yo creo que le respetan también en otros bloques, otros partidos. Entonces su alcance va más allá del nuevo Frente Popular. Yo creo que por eso lo han elegido. Guillaume, ¿y qué opinión tiene usted frente a Chassaigne? Bueno, esto es André Chassaigne, por ellos que conocen la política francesa, es una persona muy conocida, es una persona también que se enfrentó también en el pasado con Jean-Luc Mélenchon, en 2017 también, a un momento también de tener acuerdos por la presidencial. Entonces, se nota tanto que, bueno, que quieren hacer un consenso, una unión detrás también unas personas que ya tienen una personalidad muy fuerte y que están conocidos tanto al nivel nacional, pero tanto en la coalición. Es una persona que viene de una zona muy rural de Francia, que también ha participado a muchos proyectos, trabajos dentro del Partido Socialista, pero también con la Francia Insumisa en los últimos años. Entonces, es una persona que digamos, hay tanto por ellos elegir una persona que puede representar a un grupo, pero que no tiene una posición radical y que puede ser aceptado por la mayoría de esa coalición que es muy grande. Hay que recordar que donde hay muchos partidos y por un puesto que es importante porque hace parte de los cuatro, puestos más importantes del Estado francés, ¿eh? ¿No? Entonces, por supuesto, hay en André Chassaigne una figura de la política y detrás Chassaigne, a la diferencia de otros nombres, es una persona que conoce bien la Asamblea Nacional. Y eso es muy importante, a la diferencia de otros nuevos diputados que vienen y acaban de entrar en esa nueva elección que pasó hace hace ahora una semana, o sea, más de una semana. Y Guaya ya nos estaba explicando la importancia que tiene el presidente de la Asamblea Nacional. A estos puntos que ella mencionó, ¿qué añadiría usted? ¿Por qué importa tanto este cargo y si se espera que se elija o no finalmente el 18 de julio? Adelante, Guillaume. ¿Por qué importa la presidencia de la Asamblea Nacional? Sí, ¿por qué importa? Porque al final el presidente de la Asamblea Nacional es un puesto muy importante por las coaliciones y por los partidos, porque va a permitir también demostrar que fuera de la elección y la nombración de un nuevo, que Macron nombra un primer ministro de la coalición de izquierda, que al final el nuevo Front Popular, este nuevo Frente Popular es el ganador de esa elección en la Asamblea Nacional, porque logró a tener un consenso tanto en la Asamblea Nacional que con la coalición alrededor de una persona. Y eso creo que es muy clave para entender lo que está pasando, porque el objetivo es decir, mire, en la Asamblea Nacional tenemos una mayoría relativa, pero encima de eso logramos a poner un presidente de la Asamblea Nacional de nuestros colores, de la coalición, arriba de la Asamblea Nacional al cargo de presidente.
Pero puede darse el caso, Guaya, de que Chasseñ no sea elegido como el presidente del legislativo. Exactamente. Bueno, eso se decidirá, espero que mañana, pero la verdad es que no se sabe. Puede haber varias, bueno, dos primeras vueltas. Él tendría que ganar la mayoría absoluta, entonces 289 votos a su favor. Entonces, si no gana después de dos vueltas, luego tendría que ganar una mayoría relativa. Y él se enfrenta a la presidenta que sale Yael Braun-Pivet, y luego también al bueno, candidato de la agrupación nacional, Sébastien Chenu. A ver, yo creo que tiene buenas posibilidades, pero no está garantizado aún que gane. Así que ya veremos en estos próximos días. Pero es verdad que, como dice Guillaume, que si ganara, sería primero la primera vez que un presidente de la Asamblea Nacional sea comunista. Nunca ha sido comunista. Entonces, eso sería ya un logro para él y para su partido, y también, por supuesto, un logro para el nuevo Frente Popular, bueno, ellos dicen y mantienen que han ganado las elecciones, cuando, bueno, sí que las han ganado en el sentido que han ganado más diputados, han conseguido más diputados, pero por supuesto no tienen ninguna mayoría absoluta, así que eso sería, bueno, una victoria relativa para esta coalición, desde luego. Y precisamente esa falta de mayorías absolutas fue uno de los grandes resultados de las elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional. Ustedes bien han explicado antes que el legislativo francés quedó dividido en tres grandes bloques: el de la izquierda con el nuevo Frente Popular, el oficialista donde está el partido de Emmanuel Macron y un bloque llamado Juntos, y también Agrupación Nacional de la extrema derecha, a la que se han aliado algunos conservadores de los republicanos encabezados por Éric Ciotti. Guaya, volvamos entonces a ese punto, que no existe la mayoría absoluta, que como usted bien lo explica, serían 289 de los 577 escaños que tiene la Asamblea. A pesar de que el nuevo Frente Popular es el bloque que más escaños tiene, no alcanza esa mayoría absoluta, ya que está lejos de esos 289, con un total de 182 escaños. Usted dice que pues ya se mirará si el nuevo Frente Popular logra o no los votos necesarios. ¿Podrían otros bloques sumarse a André Chassaigne para respaldarlo en la presidencia, o cuáles son sus cálculos, adelantándonos un poco al futuro, y qué alianzas tiene que hacer ese nuevo Frente Popular para garantizar que por primera vez haya un presidente del legislativo que sea comunista? Ya, eso es difícil, hay que ver, hay que ver. Es verdad que yo creo que según las últimas encuestas tenía 190 votos a su favor, entonces le faltarían un poco menos de 100, pero hay que ver si las divisiones entre bloques son tan pronunciadas para la elección del presidente de la Asamblea Nacional como para el primer ministro. Mi opinión personal es que no hay tanta división, pero a lo mejor me equivoco. Pero yo creo que quizás será un poco más fácil elegir a un presidente de la Asamblea Nacional que a un primer ministro. Otra vez, porque siendo un puesto muy importante, no tiene el poder, desde luego, ni mucho menos del primer ministro, no nombra a los ministros, no es jefe del gobierno. Entonces, quizás ahí hay más posibilidad de conseguir esta mayoría, no lo sé, pero quizás una mayoría relativa, quizás una tercera vuelta, ya veremos. Yo creo que ahí hay más posibilidad, pero otra vez, mucha incertidumbre, muchas preguntas en el aire aún. Quiero volver sobre un punto que usted menciona, y es que usted dice que quizás no haya tanta división en la Asamblea Nacional como se espera. Sin embargo, la elección de su presidente será ese primer momento para mirar esos grupos políticos, cómo quedaron divididos, o también para ir tanteando cómo se plantean las alianzas de aquí a lo que le reste al Legislativo y a la Asamblea Nacional. Guillaume, quiero preguntarle al respecto, porque bien lo decía Guaya, estas divisiones o no, que ya lo veremos, para elegir al presidente de la Asamblea Nacional, también pueden ser significativas y determinar quién llegaría a ser el próximo primer ministro, que es precisamente por lo que se podría demorar y lo que haría que Attal se quedara en el cargo por semanas o por meses hasta que haya un premier que lo reemplace. Quiero preguntarle al respecto, y es:
Hay otro punto bastante atípico y es que Attal, además de ser el primer ministro en funciones o el primer ministro encargado, será un legislador de la Asamblea Nacional y de hecho él es el presidente del grupo Juntos que reúne a los grupos oficialistas. ¿Qué tan atípico es esto de tener un primer ministro legislador? Bueno, es atípico, pero es también, no hubo otra candidatura, es simbólico porque él llevó también, el presidente le encargó de llevar esa campaña de las elecciones legislativas, pero es también que demostrar también, tanto la confianza también que tiene el presidente por su primer ministro, y sabemos por todo lo que pasó en la prensa y por los meses que no fue tan fácil como lo podemos pensar. Durante hablando un poco de los asuntos corrientes que tenía que manejar Francia y también de su actualidad, pero también muestra que él quiere también jugar un papel de verdad en la próxima coalición y seguro vamos, para retomar un poco su pregunta de antes, vamos a ver, vamos a tener un color un poco y por los votos y nos va a mostrar un poco en qué sentido, en qué camino vamos por el próximo primer ministro, aunque me puedo equivocar porque hay muchas cosas que pueden cambiar tanto en la actualidad, tanto también al dentro de esas coaliciones. Vemos también que por la coalición, o sea, ahora por el grupo Renaissance, de Renacimiento de Macron, Attal está llevando, el primer puesto, el puesto de presidente, pero al final también hay una división que es más amplia que solo coalición, incluido al dentro de las coaliciones. No sabemos bien para quién, si van a tener voto completo y sobre todo, como recuerdo, van a tener que elegir por ese primer ministro una personalidad que está capaz de sobrevivir a un voto de confianza y eso es muy importante. La elección también va a depender de eso, de saber cuántas personas, cuántos diputados pueden votar, tanto, por ejemplo, si sale uno, un primer ministro de la izquierda, cuántas personas van a votar, cuántos diputados van a votar por este primer ministro. Ahora no lo sabemos muy bien. Hay una incertidumbre sobre todo eso, sobre la parte del primer ministro. Avanzamos un poco día después día, o sea, cada día tenemos una nueva información política en Francia, pero sabemos que hay división que siguen, al dentro de todas las coaliciones, igual al dentro de la coalición de centro, por ejemplo, entre Horizon y entre Renaissance, donde hay una unión que se hizo durante esos últimos años pero ahora, y ese mandato, pero ahora, ¿qué queda? Igual, ¿cuál va a ser el papel también del MoDem, que es al final el que perdió bastante en estas últimas elecciones? Tenemos que verlo en los próximos días y seguramente por la parte del primer ministro, yo pienso a partir de septiembre. Bueno, y ya veremos entonces, en pocos minutos vamos a discutir qué más se sabe de esos posibles candidatos a primer ministro. Pero Guaya, quiero que volvamos sobre el punto. ¿Usted considera que hay un choque de intereses teniendo a Gabriel Attal como primer ministro y también como diputado francés? No creo. No creo que haya choque de intereses. Y además, ahora mismo Gabriel Attal es primer ministro, pero solamente de este gobierno de transición. Es decir, que no puede hacer nada. Entonces, no creo que haya ningún conflicto ahí. Ahora, si la situación fuese diferente a lo mejor, pero en la situación actual no hay otra posibilidad. Yo creo que él ha ganado su escaño. Es un político muy popular, a pesar de todo lo que ha pasado. Es un político muy popular, muy joven, que tiene, yo creo, un futuro político, bastante asegurado. Eso ya veremos. Y yo creo que él se ha posicionado como para seguir a la cabeza de este partido de Renaissance. Y quién sabe, como sabemos que Macron no se puede presentar en el 2027, quizás Attal se está posicionando para esta figura de presidente del 2027.
Por supuesto, todo es muy prematuro, muchísimas cosas pueden pasar, pero yo creo que ya gente está pensando que a lo mejor él podría ser el próximo. Ya veremos. Pero una cosa que sí quiero insistir, y bueno, a lo mejor cuando ahora hablemos de los candidatos a primer ministro, la única cosa que es segura, que es lo que yo he visto hasta ahora, es que todo lo que podemos predecir y imaginar luego no ocurre. Es que lo único que es seguro es que hay sorpresa garantizada. Todo lo que hemos visto desde las elecciones europeas hasta las legislativas inesperadas, la primera vuelta, la segunda vuelta, ha sido sorpresa tras sorpresa. Así que yo creo que el contexto político francés bueno, está lleno de incertidumbre y yo creo que también de sorpresas garantizadas, si me permiten esta expresión, porque yo creo que tanto Guillaume como yo, como todos los políticos, los politólogos, todos podemos opinar bueno, extrapolar, pero la verdad es que no sabemos. Hay tantas capas tan complejas, tantos intereses, tantas contradicciones que es muy difícil acertar. Es muy difícil de acertar. Ojalá pudiera prever el futuro, pero la verdad es que yo creo que nadie sabe. Nadie sabe lo que nos espera. Y bueno, hay que prepararse a todo. No solo aceptamos esa afirmación de que lo único garantizado en la política francesa es la sorpresa, sino que la retomo para preguntarle a Guillaume al respecto. En medio de estos movimientos inesperados, de esta sorpresa, de que nada se pueda predecir, ¿cuáles son los retos entonces de la Asamblea Nacional que va a comenzar y de un gobierno de transición a la espera de que se elija un primer ministro ya en el cargo oficialmente? Bueno, los retos son varios. El primer reto es garantizar un proyecto a lo francés, cuando sabemos aún la polarización que existe en el contexto político que está actualmente en Francia, pero que también refleja lo que se está pasando también en la sociedad en Francia desde muchos años. El primer reto es de garantizar un proyecto en todos los proyectos que fueran presentados por esas diferentes coaliciones. El segundo reto es de encontrar un primer ministro que de cohabitación o de centro, no sabemos todavía, que también, sino que no es popular, que va a convencer a los franceses, por lo que actualmente hubo muchos también cambios de primer ministro, hubo también diferentes cambios de gobierno, que tenemos que tener por el pueblo, lo que está esperando la ciudadanía en Francia es una hoja de ruta. Entonces ese es el reto también de Macron, pero del primer ministro, y tiene que convencer por eso frente a una polarización que es muy fuerte. El otro yo pienso, el último reto es de llevar también Francia eh, más allá de sus fronteras con una diplomacia que también quiere también jugar un papel muy importante, pero que ahora está muy enfocada en sus asuntos internos. Entonces va a ser también un verdadero reto por el próximo gobierno y el próximo primer ministro y por su gabinete, de llevar también todos esos asuntos que vamos a ver también durante los Juegos Olímpicos, pero con un gobierno que está ahí de manera simbólica, como lo dijimos al inicio del programa. Entonces, esos son los retos muy importantes, es de tener tanto la parte de la seguridad por los franceses, que cuenta mucho, y del poder adquisitivo también, que son dos temáticas que son muy importantes, y de tener una hoja de ruta que es muy importante en esa polarización de la sociedad. Oye, y para usted, en medio de esta sorpresa garantizada en la política francesa, ¿cuáles son los retos de la Asamblea Nacional y del gobierno? Y sobre todo retomando este último punto de Guillaume, en términos especialmente de las relaciones exteriores y la diplomacia, porque la geopolítica internacional no se va a pausar a la espera de quién será el próximo primer ministro francés.
Ya, bueno, desde luego, un buen ejemplo es lo de la cumbre de la OTAN esta semana en Washington. Macron ha tenido un perfil muy así, muy discreto, cuando en general él siempre toma posturas muy claras sobre el rol de Francia, sobre el rol de Francia para apoyar a Ucrania. Esta vez no lo ha hecho, sigue apoyando a Ucrania claramente, pero no ha prometido muchas nuevas armas, como suele hacer, porque se nota que está muy distraído por lo que está pasando en el contexto doméstico. Entonces, ya se nota que su perfil a nivel internacional está siendo afectado. Ahora, eso yo creo que los aliados de la OTAN están un poco preocupados, porque como Francia es uno de los miembros de la alianza muy importante, más importantes, están pensando, bueno, ¿qué va a pasar con este nuevo gobierno? Si este nuevo gobierno va a seguir siendo muy aliado, apoyando muchísimo a Ucrania, o dependiendo del primer ministro, a lo mejor ya decide dar marcha atrás de cierta manera. Entonces yo creo que en ese contexto de la OTAN y de la guerra en Ucrania, sí que puede tener desde luego un impacto. Ahora, también, bueno, bueno, ya veremos en el rol de Francia en el corazón de la Unión Europea. Eso puede ser también unas consecuencias dependiendo del gobierno que haya, porque si el primer ministro no es muy europeísta como el partido Renaissance, pues eso puede también tener consecuencias. Es verdad que Macron sigue siendo el jefe de Estado Sí. que esos poderes son de la política internacional. Entonces sí que hay, pero yo creo que aún así el primer ministro le puede frenar muchísimo. Así que yo creo que eso será desde luego un reto para Francia. Y volvamos a la política. Afirmar y consolidar su puesto. Sí, volvamos a la política interna para ir a nuestra conclusión, porque la idea que tiene Macron al momento de dejar a Tal en el cargo de las funciones, sobre todo de la actualidad, es para garantizar que el Estado francés funcione. Guillaume, muy brevemente, ¿puede funcionar el Estado francés en medio de todo este desorden y sorpresas que hemos descrito? Bueno, tiene que funcionar, es muy importante por Francia y es un poco un poco lo que podemos descartar de las palabras también de las últimas palabras del presidente, es de no sino de guardar una continuidad, pero de estar presente en las próximas semanas y si no quizás durante al menos un mes por gobierno que ya no es, o sea, el gabinete de Atal, pero es muy importante que funcione por el presidente. Entonces yo pienso que sí, claro, va a funcionar durante un tiempo con una Sí. presión de la Asamblea Nacional y de los diferentes partidos. Eso lo vamos a ver en las próximas semanas, pero también los momentos políticos van a Sí. ser un poco diferentes los próximos días con los Juegos Olímpicos. Con los Juegos Olímpicos y con la nueva legislatura de la Asamblea Nacional que ya comenzará. Guaya, Guillaume dice que el Estado sí o sí debe funcionar, que es lo que se espera. ¿Usted comparte esta visión muy brevemente? Pero yo creo que ahora viene el verano. Primero las Olimpiadas, muy importantes, y luego el verano. Así que de todos modos ya los franceses, como bien sabemos, se van de vacaciones un mes entero. Así que ahí ya no habrá mucho que hacer. Pero sí que el reto grande va a ser en septiembre, con el nuevo presupuesto que se tiene que adoptar. Y ahí sí que sí siguen, bueno, las peleas internas. Y si no tenemos primer ministro y gobierno para entonces, va a ser un problema gordo, dado que esta Sí. semana Bruselas ha dado un toque a Francia sobre el problema de la deuda y el porcentaje altísimo de la deuda con respecto al PIB, y que tenemos que tomar medidas para recortar esto, el Sí. déficit y la deuda. Entonces, esto, si no se decide en septiembre, vamos a tener problemas muy graves a nivel nacional como internacional, bueno, europeo,
con Bruselas. Quedamos entonces con la gran conclusión que ese mes decisivo será septiembre y ya veremos si de aquí a entonces habrá o no un primer ministro y también un presidente de la Asamblea Nacional. Guillaume Ascari y Waya Quiviller, gracias por acompañarnos en el debate de France 24 y gracias también a nuestros productores Andrés Doncel y Tania Herrera, esta última encargada de los invitados. Los invito a que vean más en france24.com. Grandes reportajes de nuestros corresponsales. Que se expandió como una pandemia. O sea, empezó a haber gente muerta por eso. Historias exclusivas que llegan al corazón de los hechos. Aquí solo tenemos los que cometieron el hecho criminal. Nos tomamos el tiempo para comprender mejor el mundo. Reporteros, un programa premiado en los 5 continentes. Por France 24 y france24.com. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.